られるかな。何をやれるんだ？無個性のくせには。まだ彼は現実が見えてないので将来を考えていく時期だ。相応に現実を見なくても力がなくとも成り立つとはとてもじゃないが口にできないね。確かにそうかもしれないけど、それでも僕はHay algo malo en mí que me hace sonreír. Guardo secretos que mi alma esconde. Así que huye de aquí, la bestia va a salir. Y una vez suelta no hay quien la controle. Es una maldición que me da satisfacción, aunque también me hace sentir culpable. Es un demonio cruel, forma parte de mi ser. No ha habido nadie que pueda salvarme, sálvame. Aunque nadie lo ve, debajo de mi piel, yo te confieso que soy un monstruo. Disfruto lo que soy, aunque sienta terror. Hoy te confieso que soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Aunque me veas feliz, hay algo oscuro en mí. Guardo secretos que nadie conoce. Lo oculto en un disfraz lleno de amabilidad. No ha habido nadie que pueda salvarme, sálvame. Aunque nadie lo ve, debajo de mi piel, yo te confieso que soy un monstruo. Disfruto lo que soy, aunque sienta terror. Hoy te confieso que soy un monstruo. Aunque nadie lo ve, debajo de mi piel, yo te confieso que soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Se esconde muy atrás de tanta oscuridad. Me temo que muy pronto mi alma se devorará. Nadie me salvará, nadie me escuchará. Debo de luchar contra ese monstruo. Aunque nadie lo ve, debajo de mi piel, yo te confieso que soy un monstruo. Le temo a lo que soy, he perdido el control. Yo te confieso que soy un monstruo. Aunque nadie lo ve, debajo de mi piel, yo te confieso que soy un monstruo. Le temo a lo que soy, quisiera ser mejor. Yo te confieso que soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Yo soy un monstruo. Izuku se levantó de golpe y vio que estaba en su cabaña, se agarró su pecho por un dolor pulsante, pero al ver su mano se había tintado de un tono tenue de rojo, que era parte de las vendas de una de las más grandes heridas que le había hecho aquella samurái, y al sentir movimiento a un lado giró a ver que era Yera Mordu que se estaba estirando, parecía que se había despertado a la vez que él. Buen día, al menos no me mandaste a volar como la última vez que viniste en ese estado, dijo Mordu a Izuku para mientras terminaba de estirarse. Mordu, ¿cómo llegué aquí? Dijo desconcertado Izuku por no recordar cómo había llegado, pero un dolor se cabeza después recordó cómo había llegado Okashi. Yo, junto a mi hermano, te trajimos aquí, había dicho una voz a un lado de Izuku y Mordu, que los mencionados voltearon a ver quién era, aunque Mordu ya sabía quién era. Era un pelirrojo que tenía una gran barba que al final la sostenía un poco en una cola de caballo, no tenía prenda superior como una caseta o algo parecido, sino una hombrera de piel de lobo. Tenía un cinturón hecho de oro, usaba dos muñequeras del mismo material que su hombre al igual que su prenda inferior, él tenía un escudo de madera y una espada gigante en su mano, tenía varios tatuajes de tintes azules casi iguales a los de Baldur, lo más destacable eran sus ojos, que eran azul zafiro que brillaron a la vez que soltaban rayos.
Un gusto, soy Modi Thorson, hijo de Gran Thor, dijo con una imponencia digna de un dios para mientras que los rayos que salían de sus ojos se intensificaron y ofreciéndole la mano a Izuku, es un honor conocer a la reencarnación de mi padre y los demás dioses Asir. Un gusto Modi, es un honor, dijo Izuku estrechando la mano de Mowgli. Pero Modi puso más fuerza en Akare haciendo que Izuku se lo tomara como un reto, así que él también empezó a estrechar su Akare. Los dos dioses empezaron a hacer una competencia de quién quitaría su mano antes o hasta que alguno de los dos se rompan la mano, o que los dos empezaran una pelea. Modi al ver que Izuku no se haría para atrás con la fuerza que estaba haciendo la intensificó y rayos empezaron a ir a su mano que hizo la mano de Izuku se electrificara, así que Izuku prendió su mano en fuego para mientras mini rayos se presentaban. Los dos dioses empezaron a presentar daño en su piel, pero ninguno de los dos retrocedía incrementando sus rayos y fuego. ¿En serio? ¿Este es la fuerza que tiene la reencarnación de mi padre? Patético, ni siquiera debería ser digno de tener el título de dios con esta fuerza inexistente, dijo Modi con gran burla para mientras apretó su Akare tanto que Izuku mostró una cara de dolor y empezó a escucharse crujidos de su mano. Pero Modi sintió una gran presión, empezó a apretar su mano que le sorprendió pero luego le empezó a doler, al ver al peli verde la esclerótica del chico se había vuelto negra a la vez que las pupilas de este brillaron de un verde más intenso y los rayos con tono azulado que salían de sus ojos se tintaron de verde al igual a fuego de sus manos y rayos. Una gran presión por el poder que los dos dioses empezaba a resquebrajar el suelo donde ellos estaban parados y las paredes cercanos a ellos, si seguían así la estructura de la choza empezaría a doblegarse hasta el punto que caerá. Pero antes que eso sucediera una lanza se clavó entre en medio de ellos haciendo que pararan su lucha de apretones y giraran a ver al quien había lanzado eso y al ver quién fue los dos se aterraron. Era una Freija con una aura de muerte y una expresión de pocos amigos. Ustedes dos se calman ahora mismo, dijo Freija con claro veneno en su voz, algo que hizo que los dos dioses se aterraran aún más. Por las barbas de Odín, ¿me podrían explicar qué rayos se les ocurre? Si no hubiese detenido esa lucha de egos, habían hecho que toda la casa se derrumbara. El empezó, dijo Izuku señalando a Modi que vio furioso al peli verde, pero al notar que Freija se le acercaba hizo que ese enojo desaparezca y él diera pasos hacia atrás. Espera, Freija, ¿puedo explicarlo?, rogó Magni a Freija que se detuvo y lo vio expectante a su explicación, quería probar la fuerza de la reencarnación de mi padre. Y ante esas palabras agarró su lanza listo para acabar con el hijo de Thor que agarró su escudo y espada listo para defenderse, pero antes que eso pasara, la puerta se abrió de golpe donde Baldur y otro sujeto pasaron que el otro sujeto era Mowgli. Magni era lo opuesto a su hermano, Modi, ya que en vez de ser pelirrojo como su padre o hermano, él era pelinegro que había sacado de su madre la gigante Jarnsaxa, él no tenía una vestimenta característica de un vikingo, sino una armadura negra que le cubría todo su cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando aquí?, preguntó Magni viendo la escena muy seriamente. Tu hermano casi destruye la cabaña por tan solo probar la fuerza de Izuku, había dicho Freija a Magni que solo asintió. Modi Thorson. ¿Qué es lo que te dije sobre probar a la reencarnación de nuestro padre?, dijo Magni su hermano que aguardó su escudo y espada. Que si lo hacía, tendría que enfrentar a Cruzar, había dicho Modi a su hermano que solo estaba de brazos cruzados con una mirada de reprocho, pero hermano, sabes que no me podía aguantar las ganas de saber qué tan fuerte es él. Modi, Odín nos mandó aquí solo para asegurar que Izuku llegara aquí a salvo, para nada más, no para probar su fuerza, no para ver sus límites, solo para asegurar su vida, dijo Magni enfundando su espada y empuñando un martillo que tenía a un lado de su cintura que empezó a soltar rayos, así que abstracte en hacer una tontería en Midgard en estos momentos. Bien, dijo Modi a su hermano que solo asintió y enfundó también su martillo y vio al peli verde, un gusto reencarnación de mi padre y los dioses caídos en Ragnarok, soy Magni Thorson. Izuku Axelod Lordbrok, dijo Izuku a Magni que solo asintió. Y dime chico, ¿cómo acabaste en ese estado? Ya que nuestro abuelo solo nos dijo que te lleváramos ante Freija y Baldur para que te curaran, había preguntado Magni a Izuku cruzado de brazos. Me enfrenté a dos samuráis del clan de la Rosa de Loto, que son las actuales Yin y Yang, me vinieron a hacer una prueba para saber si era digno de la hija de ese clan, había dicho Izuku a Magni, pero los otros dioses se pusieron serios. Como que una prueba de que si eras digno de la hija de ese clan, exclamó Freija a nadie en específico, soltando su aura divina sin querer.
Eso quisiera saber yo también, ya que solo aparecieron, me dijeron eso y tuvimos una pelea hasta que gané y me retire. No sé qué es lo que mira la hija del líder de aquel clan, le respondió Izuku a Freyja que ella junto a los demás dioses pensaban en la razón, hasta que Mordu dio una posibilidad. Tal vez es por tu gran poder, ya sabes, las hembras de cada especie buscan a machos fuertes para procrear a crías fuertes, dijo Mordu a todos los presentes que pensaron en esa posibilidad y era la más currante hasta ahora. Sí, puede ser por eso, pero quitando la razón, te has metido en un lío gigante, había dicho Baldur a Izuku que solo asintió, pero bueno, ese problema lo iremos solucionando, pero para mientras tu guardián debe estar siempre presente contigo para protegerte de cualquier ataque. No me puedo llevar a Mordu, dijo Izuku a Baldur. ¿Por qué? Exclamó Mordu a Izuku claramente ofendido. Ya te has visto a un espejo, dijo esas tan simples palabras Izuku a Mordu, no puedo llevar a un cachorro, ¿qué partes de su cuerpo no están donde esas partes faltantes se mira magma en ellos, a la vez que tiene una cadena alrededor de su cuerpo que si se la quitan se convierte en un rascacielos? Oh, mejor me cayó, dijo Mordu yéndose a recostar al sofá. No podemos dejarte solo, siendo el objetivo de un clan divino, había dicho Freyja a Izuku. Entonces que use su armadura asgardiana dada por nuestro abuelo a él, había dicho Magni a los dioses mayores presentes, el acero asgardiano es prácticamente impenetrable a cualquier arma común y las armas divinas les costará mucho tan siquiera resquebrajarla un poco. El problema de la armadura, que Izuku es muy orgulloso para usar algo tan ventajoso como la armadura asgardiana, había dicho Baldur a Magni que solo negó con su cabeza. Izuku, aunque te desagrada esa posibilidad, prométeme que usarás la armadura asgardiana, había dicho Freyja a Izuku que al imploro de la diosa no pudo negarse. Bien, la usaré si algún otro samurái parece, pero para nada más, dijo Izuku levantando su mano y la cajita, que era su armadura fue a su mano. Time skip. Esto va a terminar muy mal, pero si mato a alguien será culpa de la rata blanca, decía Izuku en su mente enfrente de la entrada de la UA, ya que hoy es cuando debía ir a la clase 1, a de cursos de héroes. Bueno Izuku, esto puede ser beneficioso para ti, ya que podrás analizar los kills de los aspirantes a héroes de 1, a más a fondo y tal vez si te interesa alguno, copiarlo, solo espero que no acabemos con algunos estudiantes mandados a la enfermería, o la morgue, había dicho mirando su mano que la volvió un puño, no le convencía nada esto, ya que él sí está cerca del Mulsuman explosivo o de su hermana molesta es cuestión de tiempo para explotar, no prometo nada, pero haré lo más que pueda para no romperle la cara al primer imbécil que intente algo, decía eso ya que no conocía la actitud de la clase 1A, solo del bicolor ya que entrenaba con él. Y empezó a caminar por los pasillos de la sección de héroes, que era el pasillo contrario para generales, donde habían estudiantes hablando entre sí, sin darle mucha importancia a él, algo que lo alegró un poco ya que no iba a matar a nadie en los pasillos nada más ir a su nuevo salón, pero alguien lo empujó contra unos casilleros, era uno del actual 2, ve que solo siguió con su camino. Y aquí vamos, no llevo ni 2 minutos aquí y tengo ganas de romperle todo el rostro a un idiota, pensó Izuku algo furioso para mientras se sobaba su hombro y usando toda su fuerza de voluntad de no ir a perseguir al idiota. ¿Qué mierdas le pasa a ese sujeto? Ronin es así con los que se ponen en su camino cuando va atrasado a su entrenamiento en club de lucha, había dicho un chico que era un peli morado que ocultaba uno de sus ojos rojos con su pelo al lado de Izuku que estaba cerrando su casillero. Un gusto, soy Kai. Un gusto Kai, había dicho Izuku ofreciéndole la mano que él estrechó y luego volteó a ver dónde se fue aquel idiota, vaya idiota tal vez necesita una paliza para que aprenda a no empujar a las personas, había dicho Izuku tronando sus puños a punto de correr tras el idiota. Si no se han dado cuenta, aquel Izuku ya no fingía ser alguien tranquilo, callado, algo perezoso, que no quería pelear, ahora demostraba su verdadera personalidad después de aquella plática que tuvo con Odin hace unas semanas atrás aún y le agradecía por eso, ya que le encantaba ser el mismo. Ni te moleste en perseguirlo, él es muy escurridizo y rápido como una liebre por su kirk, había dicho Kai con una voz apagada y tranquila, mejor anda a clase, ya que pareces nuevo y a los profesores no le gustan que sus alumnos lleguen tarde. Vale, pero ¿sabes dónde está el salón 1A? Había preguntado Izuku a Kai que se puso a pensar. Segundo piso, quinta puerta a la derecha, había dicho Kai para empezar a irse, nos vemos luego. Hasta luego, había dicho Izuku para luego irse a su salón. Hasta que llegó a su salón de clases, se quedó viendo la puerta que era inmensa, seguramente para que el maldito de Olmig pase sin problemas.
y entró sin más. Muchos, no, mejor dicho todos, se le quedaron viendo, pero no le dio importancia, solo caminó a un asiento vacío. Varios de sus nuevos compañeros pusieron una cara nerviosa al ver que se sentó ahí, pero sinceramente no le importa. ¿Que acaso hay algo indebido dibujado en ese lugar? Hasta que un peli cenizo con una actitud explosivo entró al salón con una peli verde, hermana de Izuku. Deku, ¿qué mierdas haces en mi asiento? Mejor dicho, ¿qué mierdas haces aquí? Había dicho Katsuki con una cara de pocos amigos a Izuku, que ni siquiera se inmutó, así que levántate y lárgate de este salón donde no deberías estar, y ve con los inútiles del Kuros general antes que te rompa la cara. Uy, qué miedo, mira cómo tiemblo, había dicho Izuku sarcásticamente a Katsuki, que no le agradó la forma de cómo se dirigió a él. Katsuki lo agarró del hombro y preparó una explosión en mano, provocando pequeñas explosiones en ella para atemorizar al peli verde. Por tu salud, quita tu sucia mano de mi hombro. Sino que... ¿acaso me acusarás con tu mano? Espera, ya no tienes, había dicho Katsuki con una sonrisa altanera, apretando el agarre del hombre de Izuku y listo para acabar con el peli verde. De un movimiento rápido, Izuku agarró la mano de Katsuki y le hizo una llave, alejando las manos del chico explosivo a una distancia para que no le pueda hacer nada, y lo sometió en el escritorio. Te lo advertí. Apretó más la llave en el brazo de Katsuki, que se quejó del dolor. Estaba a un poco de quebrarle el brazo, y los otros alumnos de la se quedaron congelados por lo que iba a hacer WLW chico nuevo, ya que Aizawa ayer les dijo que un chico de generales iba a ser transferido a curso de héroes. Sabes, si tan solo me hubieras pedido el asiento como una persona normal y no como un idiota, no estaría a punto de romperte el brazo, así que pídeme perdón y te dejo en paz, había dicho Izuku en un intento para apaciguar las ganas que tenía para romperle el brazo al peli cenizo, apretando un poco más la llave, haciendo que Katsuki se quejara más del dolor. Nunca le voy a pedirle perdón a un inútil Kirkles como tú, así que suéltame, Deku, te irá peor, había dicho Katsuki con dificultad por el dolor, pero no le iba a pedir perdón al idiota inútil. Vale, si quieres ser un idiota como siempre lo has sido, yo no tengo ningún problema, así que entonces te veo en el hospital, había dicho Izuku apretando poco a poco más la llave, haciendo que Katsuki empezara a gritar del dolor, haciendo que algunos alumnos salieran del trance y iban a intervenir, y el peli verde tenía el brazo de Katsuki a un punto que ya faltaba poco para que se escuchara el grujido de un hueso roto, pero antes que lo hiciera alguien le habló. Ya basta, dejarlo por favor, le había rogado una castaña de cara algo redonda a Izuku, que paró antes de quebrarle el brazo Katsuki y volteó a verla. ¿Lo conoces? ¿Te conoce? Había preguntado lo último Izuku a Katsuki, que solo se quejó. Él es mi amigo, así que déjalo en paz, había dicho la castaña a Izuku, que cuando dijo amigo escuchó a Katsuki quejarse de una forma diferente y de un momento a otro lo entendió, algo que hizo que riera internamente como un puto animal. Parece que el arrogante y explosivo Bakugou se enamoró de alguien, pero joder, eso sí tuvo que dolor, le había susurrado a Katsuki, que se enojó aún más por ese comentario del peli verde, que solo tenía una sonrisa. Bueno, como me lo has pedido por favor y no como este idiota, lo dejo en paz, había dicho Izuku tirando al suelo a Katsuki, que se agaba el brazo por el dolor. Primera clase con las valquirias, como hablarle a una chica, sé cortés, se dijo a sí mismo mentalmente para calmarse y funcionó. Perdón por conocernos así, señorita, solo que su amigo se ha comportado como un completo idiota. Bueno, siempre lo ha sido, y nadie de la expresión huevos para hacer algo al respecto con la actitud de Bakugou, había dicho Izuku cortés, pero aún siendo él por aquellas palabras, a la vez que volteaba a ver a la castaña para luego hacer una pequeña reverencia. Así que empecemos de nuevo. Un gusto, soy Izuku Lodbrok, ¿y tú eres? Ochako Uraraka, había dicho algo nerviosa, ya que de un segundo a otro, el peli verde enfrente de ella cambió a una persona que le rompería la cara a cualquiera, a un chico tranquilo con elegancia. Curioso nombre, aunque precioso al mismo tiempo. Bueno, Uraraka, perdóneme por casi romperle el brazo a su amigo, le pido mil disculpas, pero él y yo tenemos una relación de odio mutuo, había dicho Izuku dejando de hacer la reverencia, dándole una pequeña sonrisa, que era una pequeña máscara para que pueda contener su furia, que liberara luego con alguna presa. No hay problemas, Katsuki-san se puede comportar individualmente a veces, había dicho Ochako a Izuku, que solo asintió, pero solo rió en su interior por el a veces, ya que lo que sabe el peli verde Katsuki siempre actúa así. Venga, levántate, había dicho Izuku ofreciéndole la mano a Katsuki, que la apartó de un golpe y se levantó de golpe enfrentándolo cara a cara. Perdona por el inconveniente, espero que estemos sin rencores. Puf, jajajaja, eso ni me creo yo, jajajaja. ¿Sin rencores? Te voy a matar.
Iba a decir algo pero chacó a las espaldas de Izuku, que le dio una mirada fulminante que lo calló, algo que sorprendió algo al peli verde. Por alguien podía contener al idiota explosivo, claro, sin rencores. Genial, bueno, ahí está tu asiento, yo buscaré uno por otra parte, había dicho Izuku para agarrar su bolsón y irse al otro lado del salón donde había otro asiento vacío y curiosamente estaba atrás de un bicolor. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No que no querías ser un héroe? Preguntó Shoto a Izuku, que solo dio una sonrisa llena de odio que no sorprendió al bicolor, ya que esa sonrisa la ha visto cuando entrenaba con el peli verde. La rata asquerosa, solo dijo eso Izuku al instante. Shoto entendió a quién se refería y solo rió, no le veo lo gracioso. Pues yo sí, jajaja, qué desgracia para ti, pero era algo inminente después que demostrarte ese potencial, dijo Shoto con una pequeña sonrisa por la desgracia del peli verde, que solo le sacó el dedo de en medio. Jódete, dijo Izuku a Shoto, que solo rió más. Bueno, ¿y qué hacen aquí para que todos quieran ser un estúpido héroe? Disculpen por interrumpir, soy Tenbia Lida, presidente de la clase 1A, y al ver lo que le hiciste a un compañero, y como Flash Mias sobre el título honorable de héroe, tengo que intervenir y. No pudo terminar ya que Izuku se levantó y lo miró fijamente con una mirada que se miraba el infierno, pero no era un infierno ardiente sino un infierno tan gélido. Shoto, al ver la situación que se estaba provocando, se levantó y apartó a Lida de un empujón, algo que le sorprendió a la clase, pero Lida lo agradeció internamente porque no se podía mover o articular una palabra, era como estar enfrente de una deidad. Izuku, siéntate, no hagas más problemas, nada más llegar, dijo Shoto a Izuku, que solo asintió y se sentó y fue con Lida y le susurró algo. Lida, él no es alguien que no deberías meterte, él es tranquilo, pero si dices algo que no le gusta te romperá la cara de muchas formas diferentes y una de esas es su opinión sobre los héroes y Katsuki, y te lo digo ya que lo he sufrido en carne y hueso y te digo que sus golpes es como que un camión se estrellara contra ti, ¿entendiste? Dijo Shoto a Lida, que solo asintió y Shoto se fue a sentar nuevamente. Y en eso el profesor entró y vio a todos sentados, sin hacer nada, algo que le pareció curioso pero no le tomó importancia. Buen día, alumnos, como sabrán hay un nuevo compañero transferido de cursos generales, ¿podrías presentarte?, dijo Aizawa a Izuku con una mirada y voz cansada. Bueno, soy Izuku Lodbrok, soy Kirkles, ganador del festival deportivo y mi más sincera opinión preferiría no estar aquí, dijo Izuku a todos los presentes, que les sorprendió que no quisiera estar en curso de héroes, pero intuyeron que era porque es Kirkles, y no es porque sea Kirkles, porque he demostrado que no hace falta tener un Kirk para ser un dichado héroe de pacotilla. Solo es porque no me interesa ser uno de los suyos, dijo como si leyera la mente a todos. Bueno, profesor, puede proseguir con la clase. Todos estaban sorprendidos y algo enojados por las palabras del peli verde sobre los héroes, que le importó menos que nada. Miren, si quieren problemas o tan solo golpearme por insultar al tan dichado título del héroe, pueden irse a la mierda y abstenerse a hacer una locura contra mí, ya que yo no estoy atado al ideal del héroe, haciendo que perfectamente puede llevarlos un punto que desearían estar muertos, había dicho Izuku fríamente a la vez que amenazadoramente, haciendo que los pocos que pensaban hacer algo contra el peli verde se abstenieran. Aizawa Shota estaba viendo analíticamente de cómo actuaba el peli verde y no le dio muy buenas primeras impresiones. Para él sería mejor para ser un villano que en un héroe, pero Nezu lo había transferido a su salón con algunas advertencias antes de venir a su salón. Flashback, Aizawa estaba en la oficina del director viendo al Redward blanco sentado en su silla. ¿Qué es lo que pasa, director Nezu?, preguntó con su tono habitual Aizawa al director Nezu, que tenía una pequeña sonrisa. Quería hablar del nuevo integrante a tu clase, dijo Nezu tranquilo a Aizawa, que había levantado una ceja sobre eso. Izuku Midoriya. ¿Qué pasa con él, director Nezu?, preguntó Aizawa algo serio al director Nezu, ya que si no fuese algo importante no lo hubiese citado a su oficina momentos antes que las clases comenzaran. Quería darte algunas advertencias sobre la actitud del joven Izuku que he podido ver en el paso del tiempo, había dicho Nezu poniéndose algo más serio. Izuku Lodbrok parece que puede sufrir o sufre un trastornos severos de un desprecio irracional del bien y el mal, haciendo a veces que no distinga sobre ellos, es un cínico e irrespetuoso con cualquier ente de autoridad, junto a una casi nula moral y ética, con una falta de valores de cualquier tipo, junto a una insensibilidad hacia cualquier persona, a veces gozando del dolor que sienta la persona en ese momento. Y al decir eso Aizawa se puso muy serio sobre lo que había dicho Nezu sobre el peli verde que iba a ser transferido a su salón con sus queridos estudiantes, pero antes que pronunciase algo, Nezu siguió.
También podría sufrir de un trastorno de narcisismo maligno, que lo describen como una condición en la que la persona se caracteriza por un comportamiento antisocial y hostil. Su principal rasgo es deshumanizar todo escenario en el que se encuentre, ya sea familiar o laboral, había dicho Nezu, pero siguió aún más, tal vez un trastorno paranoide de la personalidad que se caracteriza en varias cosas como desconfianza y sospecha generalizadas hacia los demás y sus motivos. Creencia injustificada de que los demás intentan dañarlo o engañarlo. Sospecha injustificada de la lealtad o la fiabilidad de los demás. Vacilación al confiar en los demás, debido al temor no razonable de que usarán la información en su contra. Percepción de comentarios inocentes o situaciones no intimidantes, como si fuesen insultos o ataques personales. Reacción hostil o de furia a los insultos o desaires percibidos. Tendencia a guardar rencor. Director, ¿sabe lo que está diciendo? Prácticamente está describiendo a un villano o incluso a un monstruo, había dicho Aizawa al director Nezu, que solo asintió. Lo sé, yo como el ser más listo del mundo, sé lo que representan estas palabras para ti, pero está equivocado en algo, había dicho Nezu entrelazando sus manos y recargándose en su silla. ¿En qué? Preguntó dudoso Aizawa a Nezu, que dio una bocana de aire por lo próximo que iba a decir. Que la descripción que acabo de darle no solo es de villano, sino también de héroe, había dicho Nezu sentándose bien en su silla y miró a Aizawa con una mueca no muy convencido de sus palabras, la mayor evidencia en ello, son su segundo y tercer estudiante más habilidoso. Bakugou Katsuki y Izumi Midoriya, en que se comparan con lo que usted acaba de decir acerca del Izuku Midoriya, exclamó Aizawa a Nezu, que suspiró. Shota, sé que quieres a tus alumnos como si fuesen tus hijos, pero no negarás que la segunda y tercera propuesta como próximo símbolo de la paz, tienen la misma o peor actitud de la que acabo de describir con el joven Izuku, y aún más sus actitudes del joven Katsuki y la señorita Midoriya se intensifican con el joven Izuku llevándolos a querer matarlo, había dicho serio Nezu, y no voy a juzgar a un chico como un villano, sabiendo que tenemos a dos próximos héroes con la misma o peor actitud que él. Eso sería por lo mínimo, estúpido, y no sé tú, pero yo no me considero un ser estúpido que juzga a las personas tan solo por su actitud superficial, y no he aclarado esto, que la actitud que describí con el joven Izuku es su actitud superficial, la que mayormente se usa cuando no estás en confianza con alguien, ya que si hablamos de cómo interactúa con el joven Todoroki cambia drásticamente las cosas, ya que es con quien más confianza tiene el joven Izuku, es más como un chico normal, ya que todavía conserva partes de su actitud superficial, ya que si no fuese así sería mejor llamarlo una máscara sentimental. En vez de la señorita Midoriya y el joven Katsuki, que ellos sí son así siempre, es su personalidad. Pero director, pero nada Aizawa, había dicho Nezu a Aizawa antes que dijera algo, bueno, la primera advertencia o regla, ¿hay alguna razón en particular para que Izuku Midoriya sea así? Preguntó Aizawa a Nezu, que se mantuvo callado pero dio un suspiro. El chico tuvo un evento, digámosle traumático con los héroes, aunque no fue solo eso, lo que pude descubrir por sus anteriores compañeros, vecinos de ellos y mis propios investigadores secretos, había aclarado Nezu a Aizawa, que solo asintió, y espero que prosiga Nezu, haciendo un resumen de todo lo que sufrió el joven Izuku, que fue. Su madre lo descartó como una basura por no tener Kirk, su hermana le hizo bullying muy vasto que llegó al punto de mandarlo al hospital muchas veces, al igual que su escuela era el foco de atención principal para hacer bullying, que absolutamente toda la escuela le hacía pasar calumnias al joven Izuku, y los profesores y director eran cómplices a ese bullying intensivo que sufrió. Y cuando iba con los héroes parece que lo ignoraban o solo le decían que se fuese a perder. ¿Qué? ¿Está bromeando? ¿Verdad, director Nezu? Había exclamado Aizawa a Nezu, no creyéndose de eso último. Aunque me da vergüenza admitirlo, antes que Ragnarok apareciera habían demasiados héroes que solo ayudaban a la gente si había focos de cámara apuntándolo, y sin eso no ayudaban a nadie, había dicho Nezu muy serio para mientras se rascó el puente de su nariz, y una de la tanta gente perjudicada por esa clase de héroes, fue el joven Izuku. Que al ser un Kirkles fue desechado y olvidado por su madre y la sociedad, toda su escuela y su propia sangre lo hicieron pasar mil calumnias, los héroes nunca lo ayudaron, hasta Toshi lo terminó de romper. ¿Romper? ¿Qué le hizo Olmigata Izuku Midoriya? Preguntó Aizawa a Nezu.
Lo que me ha contado Toshi, y lo que ha dicho Izumi y Katsuki a sus compañeros, dijeron que Izuku aun con lo que pasó quería ser un héroe, hasta que Toshi estaba persiguiendo a un villano de lodo y lo capturó ya que había atacado al joven Izuku, pero Toshi al querer irse el joven Izuku se apegó a su pierna haciendo que tuviese que aterrizar en una azotea y ahí el joven Izuku le preguntó a Toshi si podía volverse un héroe aún siendo Kirkles. Creo que sabrás la respuesta a esa pregunta, había parando de hablar Nezu esperando la respuesta de Aizawa. La más lógica, que no, un Kirkles no puede ser un héroe por el riesgo que conlleva ser uno, había respondió Aizawa a Nezu que solo asintió. Exacto, esa fue la respuesta de Toshi al joven Izuku, pero añadió algo que fue que podía convertirse en un policía, pero que no le estorbara a algún héroe, ya que los policías solo recogían la sobra de los héroes, había dicho Nezu haciendo que Aizawa se diese una palmada a su rostro, te imaginarás lo que conllevó esas palabras adicionales. Que Izuku Midoriya adquiera un odio y desprecio hacia el título del héroe, haciendo también que él no quiera ser un héroe, había dicho Aizawa a Nezu que solo asintió, pero una duda se le vino a la cabeza a Aizawa, entonces ¿por qué lo puso en curso heroico? Sabiendo lo que él piensa en ser un héroe. Es por su Kirk, dio esa respuesta tan simple Nezu que aún así hizo que la mente de Aizawa explotara. ¿Qué? Exclamó fuertemente Aizawa por la impresión, no. ¿Qué? Él. Es Kirkles. Al parecer Izuku por todas las emociones que pasó en toda su vida y que fue conteniendo en lo más profundo de su mente y el detonador que fue las palabras de Olmig, hizo que el joven Izuku haya despertado su Kirk, el dichando Kirk por traumatismo que solo el 2% de la humanidad ha presentado, había dicho Nezu a Aizawa que se quedó quieto al saber lo que conllevaba que Izuku tuviese un Kirk, ya que hasta él mismo lo dijo. ¿Qué tanto potencial le ve a ese Kirk? Preguntó Aizawa antes de llegar a una conclusión apresurada que podría estar equivocado. Un Kirk que rivaliza o sobrepasa el One for All y All for One, había dicho Nezu y al decir eso, Aizawa quería volverse chango en esos instantes, ya que el Kirk que ha presentado el joven Izuku, es el de Ragnarok. ¿Qué? Entonces, él, antes que terminara esa oración Nezu lo interrumpió. No malentienda mis palabras, no estoy ni por mucho que el joven Izuku sea Ragnarok, lo que dije que tiene el mismo Kirk que él, bueno uno de los Kirk de él, y al decir eso Aizawa levantó una ceja, bueno ayer el joven Izuku y la señorita Ado, que son las mentes más inteligentes refiriéndose al analizaje de Kirk, llegaron a la conclusión que el villano Ragnarok tenía un Kirk de cambio, haciendo que Ragnarok pueda adquirir cualquier Kirk si se le antoja, claro teniendo que saber cómo funciona a su totalidad antes de intentar adquirirlo, y esa es otra razón que pienso que el joven Izuku no es Ragnarok, ya que una mente maestra como Ragnarok no sería tan estúpido como para revelar su carta de triunfo. Bueno si es eso, ¿cuál de todos los Kirk que ha adquirido Ragnarok tiene Izuku Midoriya? Preguntó Aizawa a Nezu que solo dio una sonrisa. El joven Izuku tiene el Kirk que Ragnarok ha nombrado como, la ira de Odín, y al decir eso Nezu, Aizawa cayó al suelo con ganas de vomitar, ya que todos sabían lo que era capaz de hacer esas llamas, lo que sabemos de ese Kirk, que es un fuego tan potente que derrite cualquier cosa, hasta el equipo que fue hecho especialmente para enfrentar a individuos con particulares de fuego, que depende de la furia que tenga el usuario las llamas son más potentes a la vez que estas funcionan como un potenciador muy grande. Director, esto, ¿sabe lo que conlleva que el Izuku Midoriya tenga un Kirk con ese potencial y la actitud que él tiene con todo lo relacionado al heroísmo? Preguntó Aizawa medio preocupado por el peligro que tenía que un chico con la descripción que le dio Nezu de Izuku tenga un Kirk semejante o superior al del símbolo de la paz. Que sin casi problemas, el joven Izuku podría convertirse en un villano semejante a All for One, siendo el único que podría detenerlo sea el mismo Ragnarok o alguna de aquellas samuráis que han estado apareciendo, había dicho sin rodeos Nezu a Aizawa que al imaginarse a Izuku como un villano en su contra hizo que un sudor helado se sintiera recorrer su espalda, aunque si podemos hacer que Izuku cambie su visión del héroe y se convierta en uno, sería el próximo símbolo de la paz, superando por creces a las propuestas como próximo símbolo de la paz. Y ahí se creó un silencio en la habitación, no era ni incómodo, ni cómodo, solo era un silencio absoluto. Ya que los dos presentes en la oficina estaban pensando en las posibilidades de que Izuku Midoriya tuviese un Kirk tan grande.
Bueno, a lo que te había llamado ya que pronto comenzará tu clase, había dicho Nezu a Aizawa. Bueno, las advertencias que le quería dar del joven Izuku, que no confronte al joven Izuku de frente si hace algo que no le agrada, ya que sabe lo que es capaz sin siquiera usar un Kirk, pero las dos más importantes, no haga que la señorita Midoriya y el joven Bakugou se acerquen a él lo mayor posible, siendo estos dos los que lo hicieron vivir esas penuras en su niñez y media adolescencia. Lo único que haríamos es alejar al joven Izuku del camino del héroe. Y la segunda, All Might no debe en ningún momento hablar con el joven Izuku, y siendo uno de los profesor del uno, a lo miro complicado, por eso te lo pido a ti, ya que siendo Toshi el detonador de quiebre hace que claramente Izuku tenga odio al símbolo de la paz. Bueno, con eso puedes regresar a dar clases. Bien, director, nos vemos luego, tengo que hablar más de Izuku Midorita con usted, había dicho Aizawa caminando a la puerta, pero Nezu lo detuvo. ¿Algo más, Shota? Y al decir eso hizo que Aizawa girara a verlo con su mano en el picaporte. No llame al joven Izuku Midoriya, no es nada recomendable, su apellido ahora es Lodbrok, aunque sea un apellido falso, el mejor llamarlo por ese que por Midoriya, si no desatará su ira contra ti. Bien, haré todo lo posible para que Izuku Lodbrok tome el camino del héroe. Fin del flashback. Después de las clases, Izuku se aburrió muchísimo en esa clase, ya que lo que decían uno, ya lo sabía, o dos, no le interesaba nada, así que solo se levantó antes que alguien le hablara e intente comenzar una confrontación con él, que no estaba del mejor humor para hablar con gente que ni le importa ni le importara, y fue caminando tranquilamente para la cafetería. Cuando ya había pedido todo y pagado, se fue a sentar a una mesa vacía, sacó algo de su mochila que siempre la llevaba consigo cuando se aburría en cursos generales o ahora en cursos heroicos, que más bien por seguridad, no para él, sino para los estudiantes, ya que si fuese él si se aburre asesinaría a todos y se iría tranquilo, pero todavía debía fingir para analizar la evolución de los estudiantes con sus quirks, y ahora para vigilar a una peli celeste, y eso era un cuaderno y lo abrió, era un cuaderno de analizaje que no le importaba que lo descubriesen escribiendo, ya que solo diría que era un hábito analizar los quirks de héroes y villanos, y no estaría mintiendo, ya que eso era cierto por si acaso había un estudiante que pudiese ver si estaba mintiendo como el jefe de la policía. Y empezó a escribir cualquier cosa que descubrió en la clase, que se le viniera en la mente para mientras comía. Hasta que alguien se sentó con él, ni siquiera lo miró ya que sabía quién era. Hola Shoto, ¿cómo te ha ido hoy el día? Había preguntando Izuku sarcásticamente sin ni siquiera verlo, siguiendo en lo suyo. Me podía ir mejor, había dicho Shoto empezando a comer una hamburguesa viendo a otra parte, pero cuando miró a su amigo peliverde le interesó qué estaba haciendo. ¿Y dime qué haces? Escribo, ¿no es obvio? Había dicho Izuku burlonamente a Shoto, que solo dio un suspiro. Sí, pero exactamente ¿qué estás escribiendo? Había preguntado Shoto a Izuku, que el peliverde ha tenido esa actitud a veces de hacerse el chistosito con él. Analizaje de héroes y villanos, pero específicamente de los estudiantes, había dicho Izuku, pero Shoto le arrebató el cuaderno. Hey. Ahora te lo devuelvo, déjame ver, había dicho Shoyo empezando a leer algunos analizajes muy exhaustivo a su opinión sobre algunos de sus compañeros, la actitud, su complexión, y su quirk, que en este había formas de contrarrestarlos y entrenarlos, que este último lo hacía para que no sospechen tanto, hasta que llegó al suyo. Ahí empezó a leer analizando todo lo que decía su analizaje. Izuku solo negó con su cabeza y siguió comiendo esperando que el bicolor le devolviera su cuaderno, esto es oro puro, si se lo dieses a los demás ellos pudiesen mejor sus quirk más rápido. Sí, si lo que digas devuélveme mi cuaderno, había dicho Izuku sin interés a Shoto, que le dio el cuaderno. ¿Cuánto me vendes mi analizaje? ¿Me ayudarías mucho cuando no entrenamos? Había preguntado Shoto a Izuku, ya que realmente estaba interesando en ese analizaje. Dame tus emociones. Espera, ¿no tienes? Había dicho Izuku aguardando el cuaderno, pero sacó otro y arrancó unas hojas. Toma, este es una copia que siempre hago, después que idiota de Bakugou me destruyó uno de estos cuadernos. Gracias, esto sí que me va a servir para ser mejor y enorgullecer a mi madre, había dicho Shoto agarrando las hojas. ¿Y cómo estás con el asunto de tu familia? Había preguntado Izuku curioso, ya que el bicolor le tiene la suficiente confianza para hablar de esas cosas con él. Mi padre sigue siendo el mismo idiota de siempre, intentando obligarme a entrenar hasta el cansancio para superar al símbolo de la paz, pero mi madre ha estado mejorando y se alegra mucho cuando yo o mis hermanos la vamos a ver, había dicho Shoto, que tenía una pequeña sonrisa por lo de su madre, a Izuku, que se alegró por el bicolor, pero además, ella quiere conocerte en persona.
Y al decir eso, hizo que Izuku se atragantara con su comida, pero se recuperó rápido y al hacerlo dio un gran trago a su bebida, pero antes que dijera algo alguien se sentó junto a ellos. Hola Shoto, había dicho un pelinegra senteándose al lado de Shoto que le devolvió el saludo. Aquella pelinegra vio con algo de resentimiento a Izuku que ni le dio importancia ya que la pelinegra era Momo Yaoyorozu. Hola Yaoyorozu, saludó Izuku como si nada y siguió en lo suyo. Midor, antes que pudiese terminar de decirle el apellido Midorilla, Shoto la cayó tapándole la boca y se miraba como una cara de pavor. Se creó en la mirada del bicolor. Dile así y él te golpeara por más de 5 horas seguidas, sin dejarte ningún chance para defenderte, le susurró Shoto a Momo que solo asintió en compresión. ¿Ya terminaron de hablar par de tórtolos o quieren que me vaya para darles espacio? Dijo Izuku a los dos que sus mentes se fundieron por ese comentario. Gritó Shoto por aquel comentario y no saber cómo actuar con ese comentario, pero un coscorrón lo calló. Cállate o quieres que todos nos vean. Ya que si quieres eso puedo romper la mesa con tu cara, había dicho Izuku algo amenazante a Shoto que se tranquilizó y volvió a su actitud estoica. Perdón, se disculpó el bicolor con Izuku por su forma de reaccionar y Momo miró curiosa la interacción entre esos dos. ¿Ustedes siempre se llevan así? Preguntó Momo al bicolor y peli verde que se vieron y al mismo tiempo dijeron. Sí, dijeron los dos con una sonrisa, pero alguien se sentó nuevamente en la mesa donde estaban ellos donde el peli verde se enojó un poquito por las libertades que se tomaban. Hola Shoto, hola Momo, había saludado Ochako a sus dos compañeros sin saber que Izuku estaba ahí. ¿Acaso soy invisible hasta que se sientan o qué pasa? Vaya educación tiene la clase 1, había dicho Izuku ya que se está sentando sin decir si se puede o algo así, y le gustaba la soledad o al menos, estar sentado con 1 a 3 personas que sean amigos. Oh, perdón, Lodroxan, había dicho Ochako apenada a Izuku que solo negó con su cabeza. Suspiro está bien, pero, y antes que dijera algo un alboroto hizo que giraran a ver qué pasaba, era Present Mid que estaba diciendo algo que aunque hablaba con su voz simplificada, Izuku no logró escuchar y eso le pareció muy raro, al tener unos sentidos mayores a los de los humanos pero seguido de eso, las puertas de la cafetería se abrieron y era algo que no se esperaba Izuku, eran, los padres de gran parte de los estudiantes. ¿Qué está pasando? Preguntó Izuku a sus compañeros de curso heroico. O si tú no viniste ese día, bueno cuando faltaste, en toda la escuela se dio el aviso que los familiares de los estudiantes podían venir hoy a presenciar el avance de familiar como futuro héroe, dijo Shoto a Izuku que él estaba buscando una figura en particular. Pero la persona que estaba buscando parece que lo había encontrado primero y no era una grata sorpresa por ninguno de los dos peli verdes ahí. La persona enfrente de nuestro peli verde, era aquella persona que dejó que su hermana le hiciera tantas calumnias, la persona que lo apartó de su vida como una basura, la persona que le dio a luz, era Inko Midorilla, la madre del peli verde y su hermana gemela. Madre, Izuku, fueron unas palabras secas y con cierto disgusto dichas simultánea por los dos peli verdes. Base de Rosa de Loto, horas antes del accidente, Mei había entrado en un edificio en ruinas en el barrio rojo de la ciudad que se ha ido encogiendo, adentro habían muchos escombros repartidos por todos lados una capa sutil de polvo junto a unas cuantas telas de araña. Pero ella caminó a un lugar de una pared, y le dio a un ladrillo y justo ahí a su lado derecho se había abierto un compartimiento secreto que mostró la muerta de un ascensor, pero justo después de eso una retina de reconocimiento salió un poco encima del ladrillo que había abierto el compartimiento así que el casco de Mei se contrajo y dejó que escaneara su ojo. Y cuando hizo eso la renita de reconocimiento parpadeó en verde y las puertas del ascensor se abrieron, ella caminó y se subió para luego darle al piso -3 y el ascensor empezó a bajar. Minutos después las puertas se abrieron dejando ver un gran taller con muchas máquinas por ahí, miles de piezas o inventos tirados y dispersados por todas partes. Kodami. Llamó Mei y después de eso alguien o mejor dicho algo, apareció atrás suyo. Era una chica albina Nekomata, que era la combinación entre gato y humano, sus ojos eran del mismo tono que Mei, que era ámbar o miel, llevaba un abrigo rojo con algo de amarillo, que está localizado en los bolsillos de su abrigo que le quedaba muy gran, llevaba un pantalón grisáceo oscuro que era ocultado parcialmente por su abrigo. Llevaba una mochila negra a sus espaldas para mientras tenía un cuchillo. ¿Qué es lo que desea Mei-sama? Había dicho la llamada Kodami que en realidad era un holograma tangible con una inteligencia artificial muy abalanzada.
Toma, quiero que analices de qué está hecho, qué es capaz de hacer en materia orgánica y no orgánica y las consecuencias que puede llevar al usarla en ellos, había dicho Mei abriendo el maletín con la cruz roja de los templarios santos. Kodami agarró el frasco con aquel líquido dorado. ¿A sus órdenes, Mei-sama, algo más? Preguntó Kodami a Mei, que solo negó, así que ella desapareció con el frasco por el ascensor. Bien, ya tengo el último ingrediente para hacer el hechizo, había dicho Mei, que empezó a caminar a una zona más profunda del laboratorio. Mei siguió caminando más profundo en ese taller que era demasiado grande, hasta que en un momento, como una división, se partía el taller en el final, dejando un cuadro de 20x20 metros, que el suelo blanco que estaba pisando por todo el taller cambió a un suelo de madera. Cambiaba totalmente el ambiente en ese cuadro, que era parte del taller aunque no lo parecía. En vez de máquinas y objetos electrónicos incompletos y partes metálicas o herramientas repartidas en el suelo, aquí todo estaba ordenado. Habían 4 libreros llenos de libros de tapa gruesa, estantes en las paredes con varios frascos que tenían contenido orgánico y no orgánico, un altar a un lado a la vez que un caldero. Pero había una zona de 5x5 metros que estaba casi vacía, ya que solo había una mesilla con una variedad de tintas de diferentes colores. Mei se quitó la parte superior de su armadura, que se contrajo el casco y los abrazos haciendo que su parte superior esté libre, y dejó la parte superior de su armadura cerca de un frasco en una mesa lleno de ojos, donde estaban aquella cantidad y variedad de tinta insana, y cuando la dejó los ojos se movieron mirándolo fijamente la armadura. A esto a cualquiera lo espantaría, pero para la pelirrosada era normal. Ella se dirigió a un librero y agarró un libro que se miraba muy viejo, y lo era un libro escrito casi desde el principio del nuevo Yggdrasil, cuando su panteón nació, que fue creado por el hijo de Odín, Or, y ese libro estaba escrito por runas nórdicas en vez de kanjis japonés como los demás libros, ya que ese libro lo escribió él mismo Or aún siendo ciego. Vamos a ver qué más necesito para hacer este hechizo, dijo Mei abriendo el libro y empezando a leer rápidamente los nombres de los hechizos. Hechizo encogimiento, no. Hechizo de agrandado, no. Velocidad, no. Invisibilidad, no. Inmunidad, no. Odio, no. Insensibilidad, no. Felicidad, no. Invocación, no. Superfuerza, no. Intangibilidad, no. No, 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 no. ¿Sí? Dijo emocionada Mei al encontrar el hechizo que del destino. Este hechizo debe ser hecho si Dialga es tu guardián, o darle a cambio algo tan valioso que le interese y te lo conceda. Bien, aquí están los ingredientes. Y ahí Mei prendió el caldero con una llama rosada que salió de su palma, y empezó a traer cosas a ella, que las iba poniéndolas en el caldero, que empezó a soltar partículas. Y con el ingrediente final, la sangre de un rey dragón. Esto hubiese sido más fácil si tan solo hubiese capturado a la heroína dragona, pero siendo protegida por Ragnarok esa posibilidad ya no es posible, había dicho para mientras miraba aquel frasco con líquido rojo, que ahora sabemos que es la sangre de un rey dragón, y con todo y frasco tiró la sangre al caldero. El caldero empezó a brillar en azul, hasta que cuando el brillo desapareció casi todo el líquido del caldero se había evaporado, solo dejan una minúscula porción de todo lo que había. Ella echó esa pequeña porción en un frasco y se alejó del caldero. Mei agarró un pincel, y empezó a dibujar en la pared libre, donde no había nada cercano en 5 metros. Y cuando terminó el pentagrama se alejó de él y fue a una pequeña nevera donde sacó otro frasco de sangre y la puso enfrente del pentagrama. Bien, y después de esas palabras ella tosió un poco para afinar su voz para pedir su capricho. Idaina Doragon no Kami, Diaruga wa, Anata no Kode Hikan no Nagare Otsukuri, Watashi no Kimagure Watashi ni Atare, Konoki no Shoi Shao Watashi no Unmei Toiso ni Shibaraku no Aira Tsukurimasu. Oh gran dios dragón, Dialga, que con tus latidos haces fluir el tiempo, concédeme mi capricho y haz que el dueño de esta sangre junte su destino con el mío por unos instantes. El pentagrama empezó a girar a excepción de un símbolo, que era el símbolo correspondiente de Dialga, hasta que se detuvo, y después de eso un brillo cegador se hizo presente que hasta Mei tuvo que taparse su vista para no dañarla, y momentos después la luz se desvaneció y con ello el frasco con la sangre de Izuku ya no tenía nada, haciendo ver que había funcionado. Mei solo se arrodilló para decir: se lo agradezco, Dialga-san, había dicho Mei para apartamento seguido Kodami apareciera atrás suya. ¿Ya tienes el análisis listo? Si Mei-sama, la sustancia que me dio es capaz de hacer, tiempo actual, tiempo antes del accidente. Madre. Izuku. Fueron unas palabras secas y con cierto disgusto dichas simultánea por los dos peliverdes. La tensión entre Inko Midoriya e Izuku iba incrementando exponencialmente.
¿Y tú qué haces aquí? Preguntó Inko de una manera seca a Izuku. ¿Y tú qué crees? Yo estudio aquí, ¿algún problema con ello? Cuestionó Izuku con una mirada de pocos amigos, no le agradaba nada ver a su madre. ¿Aceptan Kirkles en UA? Sí que han bajado mucho los estándares, dijo Inko a Izuku que por el comentario con claramente para dañarlo enfurecer haciendo que las llamas de la ira de Odín se fuese recargando. Sí que las han bajado mucho para aceptar a tu hija en el curso heroico, había contraatacado Izuku a Inko que se miró el enojo en sus ojos, pero seguía con su postura más o menos elegante. En otro lado los profesores estaban saludando a los padres de sus estudiantes, pero habían 3 que notaron la escena que se estaba creando por el encuentro de 2 peliverdes. Y esos eran Nezu, Aizawa y Olmig, que empezaron a ver lo que parecía ser humo en pocas cantidades, que casi ni se notaba salir del joven Izuku, y al saber lo que eran capaces de hacer esas llamas iban a detener esa escena. Pero Nezu levantó su mano haciendo que los 2 héroes profesionales pararan su andada hacia los 2 peliverdes. Director Nezu, ¿qué pasa? Hay que parar esa escena antes que Izuku active esas llamas, había dicho Olmig preocupado por la madre de su estudiante. No, solo esperen un poco, necesito que active esas llamas y comprobar qué tan fuertes son en persona. Aizawa, estate listo para anular el kill del joven Izuku si esto se sale de control, había dicho Nezu a Aizawa que los 2 héroes profesionales no estaban convencidos en ellos, sentía que algo mal iba a pasar. Izumi será el próximo símbolo de la paz, no como tú que seguramente serás un héroe de cuarta, claro, si tan siquiera hubieses entrado en algún curso heroico, había dicho Inko a Izuku que hizo que este se enfureciera aún más. Izumi ni siquiera se merece el título de héroe después de lo que me hizo, había dicho apretando sus puños para mientras que su respiración se volvía un poco caótica. Los compañeros de Izuku que estaban sentados junto a él, no sabían qué hacer, bueno 2 no sabían qué hacer y el otro sabía que Izuku necesitaba confrontar a su madre. Pero de un momento a otro Izumi apareció y empujó a Izuku alejándolo de su madre. Ni siquiera se te ocurra acercarte a ella, inútil, miro tus intenciones malvadas, y juro como la próxima símbola de la paz que si le tocas un pelo acabaré contigo, había amenazado Izumi a su hermano que solo apretó sus puños. Miren que apareció, había dicho Izuku cambiando su actitud a su totalidad, Ragnarok había aparecido, Izuku dio una gran sonrisa llena de odio, aquella que tiene el mayor futuro de ser la mejor heroína de todas, estudiante del héroe número 1, la próxima símbola de la paz, protegiendo a su tonta madre, jejeje. Quítate de mi camino, no te digo que no te haré nada, ya que estaría mintiendo, ya que quien se merece el perdón de la persona que tanto daño le has hecho. ¿Perdón? No quiero, ni te pediré tu perdón jamás. Todo lo que yo te hice te lo merecías, eres una basura sin importancia, un saco de entrenamiento para que yo pudiese entrenar y controlar mi Kir, pero ni siquiera servías para eso, había dicho Izumi a Izuku que solo río. Ajajajaja, y tú eres la mejor propuesta para próximo símbolo de la paz. La merecedora de portar ese Kir tan roto que se ha ido pasando por generaciones de los mejores héroes que han existido. No, tú solo eres una perra con suerte que tuvo que toparse con el héroe más asqueroso, mentiroso, hipócrita de todo lo que ya van existiendo los héroes que estuvo tan ciego de ver lo que realmente eres, estaba diciendo Izuku pero Izumi lo interrumpió. ¿Y tú qué diablos vas a saber si soy merecedora? Este poder se fue dado porque yo soy la mejor propuesta para ser su portadora y mejor héroe de todos los tiempos, y tú eres el único ciego de aquí, ya que todavía tienes esa estúpida esperanza de volverte un héroe siendo un estúpido Kirkles que no sirven para absolutamente nada, había dicho acusadoramente Izumi a su hermano que se retorció para luego soltar una gran carcajada y humo empezar a salir de él. ¿Tú crees que me agrada estar aquí, estar contigo, y Katsuki pero él luego le daré su lección? Son los malditos hijos de remil putas, que fueron los causantes de mi maldito infierno, que me hicieron pasar por ser algo que yo no tenía el control, ser un Kirkles, ¿sabes cómo sé que no eres merecedora de ser la próxima símbola de la paz, la mejor héroe de todos los tiempos, y ser la portadora de ese Kirk que ha pasado por generaciones, ya que un héroe verdadero no le hubiese hecho esto a su hermano, y en eso rompió su camisa, pero algo raro había, sus cicatrices eran menos ya que en todo lo que habían hablado fue desapareciendo sus cicatrices hechas por héroes o las que lo delatarían o casi ya que dejó una sola que lo pudiese delatar. Dime, ¿un héroe le haría esto a un inocente por no tener algo fuera de su control y tener un sueño de convertirse en un héroe? Extendiendo sus manos dejando todas o casi todas sus cicatrices hechas por ella y Katsuki, ya que le faltaba las de la espalda, marcar en su piel la palabra que fue dicha por su infierno personalizado.
Y en eso se giró, y se levantó un poco su cabello, que era algo largo, dejando ver la palabra inútil escrita en espalda y también las demás cicatrices. Todos ahí, sin ninguna expresión, sintieron su corazón estrugarse, su corazón, tragaron en seco para mientras que su garganta se cerraba haciendo que no pudiesen hablar. Así que dime, esto es lo que es un héroe. Ser un héroe es pisotear a los pequeños para llegar a la cima aún por diversión, mentirle a las personas con un sueño y luego romperlo sin ninguna piedad por ser supuestamente imposible de cumplir, ya que si es así, Ragnarok está y no cualquier justiciera tiene el derecho de acabar con ustedes. Había dicho Izuku perdiendo ya los estribos y cada segundo que pasaba diciendo eso sus llamas aparecían, y lo único que me detiene dejar salir al monstruo que tengo en mi interior es lo último de humanidad que tengo en mí, así que mejor calla tu puta boca antes que el monstruo que vive en mí se libere y empiece a matar a todos, ya que ni siquiera el peor villano no es nada comparado a lo que soy capaz de hacer con este poder, y como un impulso involuntario y en el peor momento de todos, como si algo estuviera obligándola a decirlo, Inko Midoriya, madre de los dos peliverdes, dijo lo peor que pudo haber dicho en cualquier momento. Ja, tú eres un inútil, nunca vas a ser de utilidad, solamente eres un despojo del mundo que no tiene ninguna importancia, que nunca nadie lo querer, había dicho Inko con claro veneno, aunque el brillo de sus ojos se desvaneció dejando unas cuencas vacías y ahí fue un detonador que hizo que Izuku vaya perdiendo el control de su furia. Te voy a confesar algo inútil, que es que, debí haberte abortado pedazo de mierda, y lo hubiese hecho si no hubiese sido que naciste junto a mi hija, fuiste una puta carga en mi vida por más de 10 años, hasta que al fin tuve el valor de haberte echado de mi casa y de mi vida. Ella para mientras decía eso, puso a su hija atrás suyo y se enfrentó cara a cara y con esas palabras, Izuku por primera vez desde su entrenamiento con los dioses, perdió el control de su furia y se notó. Sus ojos tomaron una esclerótica negra pero algo diferente pasó, sus pupilas tomaron un tinte rojo para mientras rayos del mismo color salían de ellos, su madre se quedó congelada al ver eso pero a la vez por la gran y pesada aura de muerte que se creó en toda la cafetería que hasta hoy Miguel sentía que no podía respirar aun cuando él había sentido el aura de muerte de All For One de muy cerca. Pero ahí no terminó, Izuku abrió su boca y unas llamas empezaron a salir de ella a la vez que sus caninos incrementaron su tamaño exponencialmente, llamas empezaron a salir del cuerpo de Izuku que envolvieron todos sus brazos y piernas, el fuego era muy potente, la piel de Izuku se carbonizaba pero se regeneraba muy rápido. En los dos brazos y su pecho y su espalda empezó a generarse dibujos de temática nórdica de color rojo. Aizawa, haz lo tuyo, había dicho Nezu que todos sus instintos explotaron pidiéndole que escapara de ahí lo más pronto. Aizawa activó su Kirk, pero al paso de los segundos que no había pasado nada el miedo en sus ojos se mostró. No puedo anular su Kirk, y al decir eso el miedo de todos los presentes en la cafetería incrementó. Las personas con un Kirk de animal o relacionado con uno, sus instintos se dispararon pidiendo a gritos que salieran ahí, que aquel chico era algo más peligroso que un super cazador, como las bestias que viven en muchos lugares, pero las más cercanas eran las del bosque de Elan. Izuku se quedó en su lugar muy encorvado y con su cabeza mirando hacia el suelo, con sus brazos colgando y él empezó a meterse de un lado a otro, empezaron a escuchar murmuros venir de él, hasta que las llamas que se repartían por todo cuerpo se dirigieron en sus brazos y piernas en formas botas y guanteletes. Izuku levantó su mano que todo el fuego empezó a acumularse en ella que estaba cargando un golpe listo para acabar a la persona que lo había engendrado. Pero antes que pudiese hacer eso un puñetazo impactó en su estómago de este que lo mandó atrás, y esa fue su hermana que apartó a su madre para mientras líneas rojas empezaron a repartirse por todo su cuerpo, había activado el One for All. Vete de aquí madre, anda con los héroes, el inútil se ha vuelto loco, había dicho Izumi a Inko que solo asintió y se fue, no sabía por qué le había dicho eso pero ahora era demasiado tarde. Izumi corrió hacia Izuku y le intentó dar una patada que Izuku esquivó dando 2 pasos hacia la izquierda, haciendo que la patada pasara de largo y aprovechó esos instantes que Izumi tardaría en recomponerse y le impactó un golpe en las costillas de Izumi que se escuchó su crujir algo que satisfació a Izuku, e Izumi impactó contra algunas mesas del comedor, los héroes iban a intervenir pero un muro de llamas superpotente se los impidió.
Izumi se recompuso con dificultad, pero Izuku apareció enfrente suya. Izumi dio un derechazo hacia la cara de Izuku con el 25% de Oza, cosa que Izuku esquivó moviéndose hacia la izquierda. Izumi dio otro derechazo hacia Izuku al haber esquivado el otro golpe, quien el peli verde lo esquivó inclinando el cuello hacia la izquierda. Izumi dio un izquierdazo pero igualmente fue esquivado por Izuku solo para lanzar otro izquierdazo que Izuku esquivó moviéndose hacia atrás. Izumi dio un derechazo que Izuku bloqueó con su brazo y le dio un golpe en el cuello que hizo que se estrellase contra el suelo. Izumi se recompuso y dio una patada hacia la pierna de enfrente de Izuku para que perdiera el equilibrio, cosa que no funcionó ya que Izuku levantó su pie rápidamente con la inercia del golpe fallido. Izumi aprovechó para dar una patada giratoria hacia la cara de Izuku que lo esquivó. Izumi dio una combinación de 3 zurdazos y un derechazo que Izuku logró esquivar. Izuku ya se estaba cansado, no le podía dar ni siquiera un golpe, mientras Izumi se empezaba a desesperar y enojar ya que no le podía dar ningún golpe. Izumi dio una patada que Izuku bloqueó con otra, que por suerte o por el ófano partió la pierna como un rama de apio. Izumi intentó con otra patada pero Izuku la esquivó y le dio un rodillazo en el muslo a Izumi, que la mandó a estrellar contra una pared. Izumi ya se estaba enojada mucho y incrementó el porcentaje de Oza a un 30% y fue contra Izuku que agudizó su vista. Izuku bloqueó un derechazo con su mano, apartó un izquierdazo y le dio una patada en el estómago a Izumi que hizo que escupiera una buena cantidad de sangre y la dejó caer al suelo y ahí la pateó en el estómago mandándola lejos nuevamente. Izumi se levantó con dificultad, tenía varias costillas rotas pero aún así no se iba a rendir. Izumi fue a hacerle una llave a su hermano, pero Izuku la agarró de tras cuello con sus manos y dio un rodillazo con fuerza que impactó contra las costillas de Izumi que hizo que escupiera más sangre. Izuku aprovechó el agarre moviéndolo hacia su izquierda y le dio un codazo en la cara de Izumi que impactó directo provocando que se fuera contra otra pared nuevamente con el lado derecho de la cara de Izumi empezando a sangrar e hincharse. Izumi se enojó llenándose de rabia, fue contra Izuku y dio una patada izquierda que Izuku bloqueó agarrando la pierna de Izumi y dio un fuerte derechazo que impactó contra el pecho de Izumi. Izuku soltó la pierna de Izumi y movió su mano y la volvió como garras y con fuerza fue contra Izumi que le impactó en el pecho provocando que impactara contra una columna de la cafetería. Izumi cayó de rodillas con manos al suelo escupiendo mucha sangre, empezó a temblar del enojo y la rabia, se paró rápidamente y fue contra Izuku. Izumi dio una patada que Izuku agarró y la contuvo poniéndola en su axila y le dio un codazo muy fuerte en el pecho de Izumi que sonó en todo el edificio provocando que cayera de espaldas al suelo. Izuku dio un doble golpe que impactó en estómago y al pecho de Izumi que escupió más sangre, y para acabarlo de una vez le dio un golpe macizo en la cara de Izumi. Izuku cargó su mano con llamas, haciendo que las llamas que impedían a los héroes entrometerse se extinguieran, listo para acabar con la portadora de Oza, algo que un cierto héroe no quería volver a presenciar, e iba a hacer todo lo posible para que no se repitiese. All Might impactó un Texas Smash a Izuku que lo mandó contra una pared. Los estudiantes y los familiares de estos creyeron que era más que suficiente ese golpe, pero Izuku se levantó como si nada en la misma postura encorvada con la mirada hacia el suelo y con sus brazos colgando. La herida infligida por All Might por Texas Smash se fue cerrando poco a poco, pero una respiración fuerte empezó a presentar Izuku hasta que levantó su rostro. Un rugido de una bestia salió de la boca de Izuku que atemorizó aún más si era posible a todos ahí, lo habían hecho enojar. Izuku dio 2 pasos cortos y pesados pero después de eso desapareció y de un momento a otro apareció en el aire enfrente de All Might, con un golpe que se iba cargando de llamas y le impactó un golpe en su rostro que lo mandó volando contra una pared. All Might escupió saliva con sangre por el golpe y el impacto pero Izuku apareció nuevamente enfrente de él y lo agarró del rostro y lo volvió a impactar contra la pared para acto seguido darle un combo de golpes al símbolo de la paz en la cara haciendo que sus manos se llenaran de sangre del símbolo de la paz que no tenía oportunidad de defenderse. Moretones se formaron y algunos dientes de la impecable dentadura del símbolo de la paz fueron arrancados. Izuku terminando el combo de golpes le dio una patada nuevamente en la herida de All Might que hizo que una cantidad de sangre preocupante saliera de la boca de este. El pavor, el miedo a morir y la desesperación de no poder hacer nada en esa forma. Izuku y All Might se miraron en los ojos. Toshinori miraba a aquellos ojos negros y rojos sin vida de aquel chico que le había roto sus sueños que ahora mismo estaba cargando un golpe para acabarlo. Pero una especie de bufanda se envolvió la mano del peli verde, algo que hizo que Izuku cambiara su objetivo y extinguió sus llamas en la mano envuelta y con esa misma mano agarró la bufanda y le dio un tirón hacia él, haciendo que Aizawa que fuese hacia él.
sintió como una mano se envolvió en su boca quemándola, pero luego un dolor en su espalda se creó ya que Izuku había somatado a Aizawa contra el suelo, pero no acabó ahí. Izuku agarró del pie a Aizawa y empezó a impactarlo contra el suelo de izquierda a derecha, hasta que se cansó y impactó una última vez a Aizawa contra el suelo, que seguramente Izuku se subió encima de Aizawa y empezó a impactarle golpe de mazo en su rostro hasta que lo noqueó, pero no acabó ahí, continuó golpeando a Aizawa que su rostro era irreconocible. Izuku como un animal morido el cuello de Aizawa, que ahora sus caminos convertidos en colmillos de una bestia se enteraron en su cuello, pero una heroína cayó en las espaldas de Izuku, que estaban extintas las llamas por haberlas acumulado en sus brazos y piernas. Era Midnight, que usó su Kirp para dormir a Izuku. Izuku se separó de golpe de Aizawa, que por buena suerte o mala suerte las pocas llamas en la boca de Izuku caterizaron la herida haciendo que su desangrado se detuviese. Pero el Kirk de la heroína no funcionó con Izuku, haciendo que este agarrara a la heroína de su rostro y la bajó de su espalda y la incrustó en el suelo, pero no acabó ahí, sino la levantó y la volvió a incrustar en el suelo, haciendo esto varias veces dejando casi muerta a Midnight. Izuku agarró la pierna de la heroína y se la rompió de un movimiento, dejándola gritando desgarradoramente, pero antes que la acabase, al igual que Aizawa, un pilar de piedra impactó en su rostro, que era parte de cementos que fue mandado hacia atrás. Y del suelo salió Power Loader, que estaba listo para usar sus garras metálicas para darle un corte a Izuku, pero Izuku giró en el aire usando sus llamas como propulsores y se puso a las espaldas de Power Loader y le impactó un golpe mandándolo a estrellar al lado de Midnight con muchos huesos rotos, pero varias balas impactaron contra él por parte de Sniper. Pero Izuku mandó varias bolas de fuego contra Snipe, que tuvo que salir corriendo de donde se encontraba ya que todo hasta el concreto fue carbonizado o derretido en donde estaba Sniper, pero algo que no se esperó que Izuku apareciera enfrente de él y antes que dispara a quemarropa por la impresión Izuku dobló y derritió el cañón de su arma y acto seguido Izuku como un animal mordió el abrazo de Snipe y le arrancó un gran pedazo de este. Pero otro pilar de concreto fue contra él, pero esta vez lo esquivó, vio a Cementos que este sintió un frío muy gélido recorrer su columna vertebral, pero Ectoplasm usó varios clones que se pusieron entre Izuku y Cementos. Un recuerdo se le vino a Izuku de una cierta samurái y al recordar lo que podían hacer los clones dio un gran rugido y las piernas de Izuku se envolvieron en llamas aún más y desapareció de la vista de todos, pero los clones se cortaban a la mitad, se elevaron y luego fueron impactados contra el suelo atravesándolo, o eran carbonizados, pero las personas que se especializan en la velocidad difícilmente podían ver al peli verde atacando a los clones, hasta que el peli verde apareció enfrente de Cementos con sus manos con dos bolas de fuego en su mano. Cementos se cubrió con entre varios muros de cementos que se regeneraban. E Izuku en vez de tirar esas dos bolas de fuego en una las usó como un lanzallamas, empezando a derretir más rápido de lo que Cementos podía manipular. Cementos estaba muerto. Pero dos hachas de hielo se incrustaron en la espalda de Izuku, que dejó de usar sus llamas como lanzallamas, haciendo que vuelvan a dispersarse por todo su cuerpo, derritiendo las dos armas de hielo. Izuku giró a ver quién fue y vio a una chica albina con unos mechones rojos y al lado suyo un chico albino. Al no estar cuerdo dio otro rugido preparado para atacar a los dos albinos que se prepararon para tal vez su próxima muerte. Izuku fue contra aquellos albinos y saltó al estar cerca de ellos, pero varios pilares de hielo impactaron contra él. Izuku cayó al suelo aturdido y por unos instantes sus llamas se extinguieron, pero cuando la esperanza de haber detenido al monstruo que se había convertido aquel chico envolvió a todos, el pánico volvió a ellos cuando las llamas de Izuku se volvieron a encender y mucho más potentes. Izuku se levantó y vio a Bicolor en la entrada. Hey brócoli quemado, ven contra mí si quieres matar a alguien, había dicho retadoramente Shoto a Izuku, pero por dentro este se estaba muriendo del miedo, pero aquellos albinos eran su familia. Izuku dio un gran rugido, cambiando de presa a un fiertibicolor que alejaría a este de todos los presentes en la cafetería. Izuku traqueó a Shoto y se lo llevó hasta que chocó contra un casillero. Izuku empezó a golpear a Shoto en el estómago, luego envolvió el cuello de Shoto con sus manos, y con fuerza lo lanzó hacia atrás. Shoto cayó de rodillas antes que se parara. Un golpe en su cara hizo que cayera al suelo a la totalidad, pero se levantó de un salto y otros pilares de hielo impactaron a Izuku. Izuku chocó contra un casillero, movió su cabeza hacia la derecha y otro pilar chocó contra el casillero que lo terminó abollando. Ahora pelear mano a mano era casi suicidio asegurado, pero era casi su única opción para hacerle un daño considerable.
Izuku paró una llamarada de llamas con sus manos, pero solo era una distracción del bicolor que iba a impactar una patada en rostro de Izuku, que detuvo esa patada deteniéndola con su mano, y con la pierna de Shoto todavía en su mano Izuku le dio derechazo en el estómago, luego con su pie hizo que perdiera el equilibrio del único pie en el suelo y luego le dio un golpe en el pecho haciendo que impactara contra el suelo. Shoto escupió sangre, esos golpes seguramente le hayan fracturado varios huesos, pero antes que Izuku lo rematara un pilar de hielo, fue hecho que esquivo moviéndose hacia un lado, Shoto se volvió a levantar y intentó pegarle en el estómago a Izuku pero falló, Izuku aprovechó el mal golpe, le dio una patada doble que alejó a Shoto chocando contra unos casilleros, y se levantó impulsándose con las manos, y le dio una patada en la garganta a Shoto que hizo que se incrusta aún más en